Cada día nos presenta nuevos desafíos y también nuevas oportunidades para desarrollarnos mejor y más seguros. Este es un espacio para ti y para todos los profesionales comprometidos con la seguridad. Bienvenidos a Ten un día seguro, el podcast de quienes hacemos de la seguridad integral una forma de vida. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Ten un día seguro, el podcast de la comunidad de los profesionales en seguridad integral y una referencia para mejorar nuestra práctica profesional. Este es el podcast que te invita a la reflexión profunda sobre la seguridad humana. El día de hoy tenemos un invitado y vamos a hablar de cosas de otro mundo. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, José Luis, pues es un gran día y para hablar de cómo la ciencia y la tecnología se han convertido en nuestras grandes aliadas frente al riesgo, hoy tenemos a un invitado de lujo, Ricardo Quiroga, que es colombiano, quien ha trabajado con la NASA, nada más y nada menos, y liderado proyectos de observaciones de la Tierra en América Latina. Ricardo es un experto en sistemas geoespaciales aplicados a la reducción del riesgo de desastres y actualmente dirige Red Labot, Geolabs for Earth Intelligence, así que, como decían en Odisea Burbujas, despegamos. Hola expertos de la seguridad integral, soy Paula Ugalde. Nuestro invitado de hoy es Ricardo Quiroga, uno de esos profesionales que han logrado tender un puente entre la ciencia y la humanidad. Colombiano de origen, su carrera se ha desarrollado en el fascinante punto de encuentro entre la tecnología espacial y la gestión del riesgo de desastres. Su historia es la de un científico que mira el planeta desde el espacio para proteger la vida aquí, en la Tierra. Su trabajo lo llevó a formar parte del programa de desastres de la NASA, donde coordinó proyectos para toda América Latina y el Caribe. Desde esa posición, ayudó a gobiernos, investigadores y organismos de emergencia a acceder a datos satelitales en tiempo real capaces de apoyar la prevención, respuesta y recuperación ante eventos como huracanes, incendios forestales, inundaciones o deslizamientos de tierra. Su participación en la iniciativa AmeriGeo, el grupo de observación de la Tierra para las Américas, marcó un capítulo importante en su carrera. Allí impulsó el intercambio regional de conocimiento y tecnología, promoviendo la idea de que la resiliencia no depende solo de la ciencia, sino también de la cooperación entre países. Hoy, desde Red Labot, Geolabs for Earth Intelligence, Ricardo continúa su misión: acercar la inteligencia geoespacial a la toma de decisiones en temas de seguridad, sostenibilidad y desarrollo humano. Su mirada integral conecta los avances tecnológicos con la realidad de las comunidades más vulnerables, demostrando que la innovación tiene sentido cuando se traduce en bienestar y prevención. Pero más allá de los reconocimientos, Ricardo Quiroga representa una idea poderosa, la de que la tecnología más avanzada puede y debe estar al servicio de la vida y de la seguridad de las personas. Hola, Ricardo. Gracias y bienvenido a Ten un día seguro. Verdaderamente es un gran gusto tenerte aquí. Y lo que resalta al momento de leer tu bio es la palabra NASA. Y a lo mejor empecemos por ahí. ¿Cómo es que un latinoamericano termina trabajando dentro de la NASA, de esta agencia aeroespacial de los Estados Unidos? Ricardo, bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, José Luis, Sergio. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Y en realidad son muchos los latinoamericanos trabajando para la NASA. Una de las principales razones es que en la NASA se busca tener visiones de diferentes culturas, diferentes perspectivas del conocimiento. Y como latinoamericanos tenemos mucho que aportar en ese sentido, por el enfoque cultural, por el enfoque territorial, ya que venimos de paisajes completamente distintos, de climas completamente distintos, de culturas completamente diferentes, y eso hace una suma a la hora de discutir los grandes problemas ambientales y los retos que hay en términos
toma de decisiones y del uso de la información geoespacial a nivel de territorios. Normalmente uno piensa que la NASA se dedica a mirar el espacio desde la Tierra, pero creo que la visión inversa, ¿no? Mirar del espacio hacia la Tierra para podernos anticipar a los fenómenos, poder buscar la reducción de riesgo de desastre, es algo que hace una diferencia interesante y entiendo que por ahí va mucho de tu especialidad, Ricardo. Sí, efectivamente la NASA tiene algunas divisiones importantes. Tiene una división muy importante que es la investigación solar. Tiene que ver con la dinámica solar, con el tiempo solar en el espacio, y las tormentas electromagnéticas y todo este flujo de energía hacia la Tierra. Otra división de investigación es la división de astrofísica, física de los astros, física de los planetas, atmósfera de los planetas, composición, trayectorias, en fin. La otra división es astronomía. Astronomía es cómo está explorándose el universo completo, qué estructuras se encuentran y cómo se organiza el universo. Otra de las grandes divisiones es la división de investigaciones lunares, satélites orbitando la Luna, tratando de encontrar información relevante y quizá la más importante de todas es el área de observación de la Tierra. Se llama la división de Earth Actions o acciones sobre la Tierra, que no es otra cosa que una batería de satélites, de más de 30 satélites, la mayoría de órbita polar, estudiando el planeta, nuestra casa, entendiendo el planeta como un ser vivo donde todas las variables nos sirven para entender los temas de la biosfera, de la atmósfera, de la troposfera, cambio climático y también lo que pasa con las amenazas naturales y los desastres. Oye, Ricardo, y con esta visión que nos comentas ahorita y con lo que has vivido hasta ahora, ¿cómo sientes tú que ha evolucionado el uso de datos satelitales para la gestión integral de riesgo en América Latina, pero también en el mundo? ¿Cómo has visto ese cambio? Ah, si recordamos, hacemos una analogía con la evolución de los teléfonos celulares hace 20 años y 30 años, donde existieron los primeros. Estamos en una fase en el desarrollo de la industria geoespacial más o menos de un 20, un 30%. Me refiero a, es decir, si tenemos un potencial de 100 aplicaciones a nivel de tecnología geoespacial, no solamente para la gestión integral del riesgo, sino también para lo que es el ordenamiento territorial, el ordenamiento urbano, incluyendo sus diferentes facetas, ordenamiento del tránsito, ordenamiento del catastro, de la planificación urbana. Si eso lo sumamos a lo que es el desarrollo económico también a través de los sistemas de información geográfica, encontramos una industria en plena expansión. Vamos a pasar de 6 trillones de dólares al año, vamos a pasar a 30 trillones en 6 años. Es decir, estamos en una explosión Qué barbaridad, sí. espacial. Estamos en ese momento, yo calculo que estamos alrededor de un 30%, es decir, todavía tenemos margen. Y por eso es tan importante este tipo de programas y tan importante que todos los gobiernos se preocupen por desarrollar políticas. Esto se ve catalizado por el ingreso de la inteligencia artificial con la fuerza que viene hace 2 años. Entonces, esto es un catalizador. Estamos frente a un boom y nosotros tenemos la decisión o de pegarnos, o de sumarnos en este boom y desarrollar ciencia y tecnología geoespacial para nuestros países, o nos quedamos atrás esperando que otros vengan a hacerla por nosotros. Ricardo, está crecimiento exponencial tremendo de la inversión que se está haciendo y evidentemente de la tecnología y de la cantidad de data que genera esta tecnología. Es una data impresionante que, bueno, ya gracias a la IA se puede trabajar y manipular mucho más fácil. Ayúdanos a lo mejor para poder terminar de entender exactamente lo que estás haciendo. Danos un ejemplo concreto, muy particular, enfocado a la reducción de riesgo de desastre, sobre el uso de esta data o de cuál data en una aplicación como muy real que esté sucediendo. Ya, cuando miramos la ecuación de gestión integral de riesgos, miramos diferentes momentos, diferentes etapas o diferentes partes de la estructura de la gestión integral del riesgo. Entonces, si hablamos nosotros de lo que es conocimiento del riesgo, que es quizá la base, y el conocimiento del riesgo tiene varios elementos y es la exposición, la amenaza, puede ser de origen natural o antrópico, la exposición, la vulnerabilidad para construir el riesgo, porque partimos de que los desastres no son naturales, sino que son producto de la construcción social.
de los modelos de desarrollo económico. En ese sentido, el conocimiento del riesgo nos debe llevar al conocimiento de las amenazas naturales antrópicas, el nivel de exposición de las comunidades, su nivel de vulnerabilidad para construir un riesgo y poder reducir un riesgo que conocemos. Y allí vamos con el enfoque prospectivo, el enfoque correctivo, y en todos los momentos es posible hacer uso de información geoespacial. De 30 variables de ordenamiento territorial, nosotros encontramos que unas 16 o 17 son de origen geoespacial. Me refiero a mapas de geológicos, fracturamiento geológico, mapas de lo que son los biomas, de todos los sistemas hídricos, del uso del suelo y sus conflictos, del ordenamiento urbano, de lo que son las áreas de conservación, un estudio detallado de la biosfera, incluyendo atmósfera y troposfera, es decir, tenemos que hacer una visión, un conocimiento del territorio como tal dentro del riesgo. Entonces, ejemplo concreto, podemos enseñarle modelos de aprendizaje automático por computadora, Machine Learning, a identificar diferentes tipos de techos en una ciudad y con eso determinar nivel socioeconómico, el techo de cartón, techo de zinc, techo de ternid o de asbesto y techos de teja o techos ya más modernos. Con esos 5 elementos le enseñamos al modelo en una ciudad como cualquier barrio de Ciudad de México y podríamos correr ese aprendizaje en otras ciudades del mundo donde con lo que aprende en la Ciudad de México lo puede extrapolar. Lo que aprende en Isla Barbados a identificar como infraestructura crítica como carreteras, plantas de agua, hidroeléctricas, lo que sea, con ese aprendizaje le podemos dar una imagen satelital al modelo para que nos haga el mismo estudio en otras islas donde no hay datos. Entonces esos son ejemplos y concretos de cómo podemos aprender a conocer el riesgo y el nivel de disrupción económica que puede llegar a ocasionar un evento. Por ejemplo, si extrapolamos los datos y no tenemos datos en una isla como Guadalupe o una isla distinta, podríamos con estos aprendizajes determinar el nivel de impacto. Y ese es el tipo de cosas que se hacen, modelaciones en 3D, identificación de patrones en terreno, ya relacionado con temas más específicos como incendios, inundaciones, deslizamientos, eh, fuego, terremotos, bueno, en fin, toda la serie de... Entonces, la información geoespacial termina siendo transversal en el conocimiento del riesgo, en la gestión del riesgo y en el enfoque y en la reducción y en la gestión integral del riesgo, y yendo hasta lo que es protección financiera, recuperación, enfoque prospectivo, en fin. En la gestión integral del riesgo, la información geoespacial termina siendo transversal. Y sumamente determinante, porque no es nada más un pensamiento simple de mapear una región geográfica como un mapa topográfico súper elaborado, va mucho más allá porque estás viendo la dinámica del crecimiento de la comunidad, las áreas vulnerables, cómo se van desarrollando y se van creciendo, van desarrollando, se van favoreciendo a esta construcción del desastre. Ahora que lo mencionabas y lo hemos mencionado un montón de veces, esta teoría de Andrew Masley del principio de los 90, que revoluciona el cambio del entendimiento, justamente definiendo que el desastre no es natural, es una construcción en donde la sociedad tiene que ver la fotografía que está sacando, que está viendo los satélites hacia el planeta. Estamos viendo cómo se está construyendo este próximo desastre en ese sentido, ¿no? Creo que con esto que nos explicas es fácil ver que hay una gran cantidad de información que se puede generar ahora de una manera práctica. Es información veraz, información totalmente objetiva. Pero pensando en tu experiencia en el programa de desastres de la NASA, ya que tenemos esta información, ¿cuáles son los mayores retos que tú has observado para lograr que ese producto que ustedes generan, esa información que es muy útil, sea realmente utilizada por las distintas instancias locales a nivel federal, estatal o de departamento e inclusive municipal de protección civil? ¿Qué complicaciones ves tú ahí? ¿Qué retos? Yo creo que el principal reto que tenemos es conciliar la sociología con la tecnología. Es decir, el paradigma tecnológico está saliendo donde pensábamos que la tecnología nos iba a resolver todo. Nos pasa con los teléfonos, nos pasa con todos los avances tecnológicos.
Pero si no tenemos la sociología al servicio de la tecnología, no podemos avanzar hacia el impacto social. Me refiero a qué? A construcción de políticas sociales. Eso se tiene que convertir en políticas, se tiene que convertir en apropiación social del conocimiento y yo voy más allá, construcción social del conocimiento. Que las comunidades construyan el conocimiento a través de todo lo que está disponible. Nunca como antes hemos tenido tal cantidad de satélites, tantos instrumentos tan abiertos, con tanto detalle. Eh, por el lado europeo está Copérnicus, por el lado americano está NASA, Canadá, Agencia Espacial Canadiense, Agencia Espacial Argentina, Agencia Espacial del Perú, y también Copérnicus trabajando hacia las Américas y el Caribe. O sea, hay una cantidad de sensores. China tiene una gran cantidad de capacidades espaciales, Italia, Alemania, o sea, estamos frente a y hay mecanismos ya de cooperación como la Carta Internacional, los programas que están en el Comité de Satélites de Observación. Es decir, hay todos unos mecanismos. ¿Cuál es el reto principal? Es que ganemos el suficiente peso político a nivel de las comunidades y los países para que esto se convierta en un tema de discusión, en un tema de crear políticas para el desarrollo, no digo desarrollo territorial, sino el modelo territorial, el ordenamiento territorial, que es a donde está realmente el reto. Y ahí el reto mayor es entrar en la cabeza de los tomadores de decisiones, pero no podemos hacerlo desde arriba hacia abajo. Creo que la vuelta la tenemos que dar directamente a las comunidades, pidiéndole a sus líderes empoderados a través de este conocimiento, crear política de acción. Creo que es el reto. Oye, Ricardo, y ahorita, porque esto puede ser muy interesante para la gente que nos escucha, ¿esa información que ustedes generan es de acceso público? ¿Hay un lugar en el que pudiésemos nosotros, como personas que trabajamos en la gestión integral de riesgos, tener acceso a esa información para utilizar en nuestros proyectos? Sí, hay miles de herramientas y la mayoría abiertas. Paradójicamente, los datos se cierran a nivel de país y ese es otro reto que hay. Y es, digamos, en Panamá, si el Instituto Geográfico le vende los datos a otras instituciones. A nivel de Centroamérica, por ejemplo, los datos no son abiertos. A nivel, digamos, de Colombia, los datos son 100% abiertos, más o menos, o sea, se logra un 100% de abiertos. Es decir, el ciudadano tiene que pagar dos veces por el mismo dato. Si la agencia meteorológica genera un dato de lluvia, no lo va a vender a la agencia de tierras. Lo cede porque es hecho con impuestos del ciudadano. La agencia de tierras generalmente lo tenía que comprar cuando llegó la ley de datos abiertos, lo utiliza. Pues aquí hay todos lo que plataformas son abiertas. Copérnicus abierto, NASA 100% abierto, gratuito y de código abierto, o sea que lo puedes modificar. Okay. Canadá ya te abrió los catálogos de RadarSat 2 para temas de bosques y otra serie de temas. Agencia Espacial Argentina es una agencia modesta, pero tiene unos recursos en radar muy interesantes disponibles para el mundo, gratuitos a través de un mecanismo. Perú también puede hacerse convenios. Creo que el gran vacío ahora está en que las leyes, los marcos jurídicos nacionales no están permitiendo que los datos fluyan de manera libre entre agencias, insisten en que los datos tienen un dueño y el dato abierto es 10 veces más generador de desarrollo que el dato cerrado. Entonces creo que ahí donde está el gran reto, que es que abramos los datos. No sé, no conozco la situación exacta de México, pero sé que hay cierta propiedad del dato en algunas agencias que lo venden. Sin duda, el avance y el desarrollo tecnológico en todas las materias siempre va más rápido que la respuesta de la sociedad y, por supuesto, de los entes de gobierno y de administración pública. La parte legislativa siempre, en todos los países, en todo el mundo, siempre trae un rezago, ¿no? La tecnología avanza a un ritmo sin gobernador, sin freno, y las leyes y todo esto va caminando muy lento, desafortunadamente, y esto, bueno, entorpece. En algunos casos a lo mejor ayudará a que la tecnología se desarrolle mejor y termine de permear y de sentarse bien las bases. Yo sé que no es el foco de estudio ni tu especialidad, pero a lo mejor has visto estas trabas de los gobiernos, sin hablar de un gobierno en particular. Digo, finalmente estamos enfocados a la región de Latinoamérica y entendemos nuestra región y la complejidad y los grandes beneficios que tenemos como latinoamericanos, pero ¿has visto algún caso de éxito en donde algún país, algún gobierno haya permitido el flujo de esta información para beneficio de la sociedad, para disminuir este nivel de vulnerabilidad que pueden tener ciertas localidades o ciertas regiones geográficas?
Sí, claro. De hecho, hay bastantes. Podría mencionar, bueno, Estados Unidos es un caso donde el Business Bureau, se llama el Census Business Bureau, el Buró de Censo y de Negocios, ha puesto todas estas herramientas a disposición del público, incluso para mirar impacto económico ante un evento, un desastre. O sea, eso ya está bastante, y con programas de resiliencia bastante efectivos que van hasta protección financiera del riesgo, créditos contingentes y de capacidad de recuperación. O sea, están construyendo resiliencia, por decirlo así. Dominica es una isla en el Caribe que perdió el 80% de su infraestructura en el huracán Irma, 2017, y 2020 también se afectaron con María, y ellos crearon un programa para ser 100% resilientes. Resiliencia de escuelas, de carreteras, de vías de infraestructura crítica, o sea, y crearon pero es un país de 70.000 habitantes, hay que entender eso también. Pero ellos han utilizado toda la información geoespacial para conocer el riesgo y gestionar. Puerto Rico en algunas zonas, y aquí nos podemos ir yendo por muchos casos, Jamaica con el tema de soluciones basadas en la naturaleza, Guatemala con la zona sísmica, la zona histórica. Es decir, hay muchos ejemplos y cada vez van a haber más. ¿Por qué? Porque hay una sinergia muy interesante entre el sector público, sector privado y las comunidades, que han venido cada vez ganando más peso en lo político, el tema de la gestión integral del riesgo, porque ha pasado cosas. Un ejemplo clarísimo es San Providencia en Colombia, cuando la comunidad quedó completamente destruida. Entonces, ahorita ya se toman más en serio la gestión integral del riesgo. México mismo, que ha sido pionero en los bonos, en gestión, en protección financiera del riesgo a través de los bonos estos catastróficos. Bueno, en fin, hay muchos casos y cada vez hay más. Y hay una conciencia a nivel de Naciones Unidas del IBNDRR de fomentar sistemas de alerta temprana, de poner a disposición cada vez más herramientas. Ahorita están con el enfoque financiero, en fin, hay muchísimo avance en ese sentido. Sin embargo, queda, digamos que todo por hacer, pero hay muchos ejemplos a seguir y comunidades también muy activas en esto. No, y finalmente, como bien dices, si no hay lana, si no hay plata, si no se financia la resiliencia, como bien dice el eslogan ahora del Día Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastre, ¿no? Financia la resiliencia, no el desastre. Es decir, el grueso de la inversión tiene que ir hacia la parte de la resiliencia, la parte antes de. Caminando un poquito y yendo ahora a un tema incómodo globalmente, el tema del cambio climático, que finalmente ya es parte del catálogo formal de fenómenos perturbadores que generan desastres o que contribuyen en los desastres. ¿Cómo es que todas estas investigaciones científicas y desarrollo de data en términos del cambio climático se están tomando? Antes de hablar concretamente sobre los datos, ¿cómo es que lo están considerando los organismos científicos? Me queda claro que le están dando un peso importante, pero ¿cuál es la visión científica sobre el cambio climático que afecta al riesgo de desastre? Hay dos perspectivas. Una es cuando vemos el cambio climático dentro de los límites planetarios. Es un concepto que se establece el Instituto Potsdam de Alemania, donde habla de los límites planetarios, y el cambio climático es uno de ellos. El otro, la pérdida de diversidad, la pérdida de recursos alimentarios, la contaminación en general, eh, los gases de efecto invernadero, el ozono y otros gases. Es decir, vemos dentro de los límites planetarios que el cambio climático es una variable de los límites planetarios, que son 9, de los cuales 7 ya están sobrepasados. Eso significa que hay una alta probabilidad de que el sistema terrestre como biosfera, como sistema, pueda tener un punto de inflexión y de colapso cuando los límites planetarios están muy alejados de su normalidad. El cambio climático es uno de ellos. Y aquí ya cuando miramos desde el punto de vista de gestión integral de riesgo, nos tenemos que ver en escenarios de cambio climático. El escenario actual, el escenario de mediano plazo y el escenario futuro, y dentro de esos escenarios el mejor, el mediano y el peor. Y sobre eso nosotros tenemos que planificar. Por eso es tan importante, más que creer o no creer, es entender si hay una probabilidad de que nuestro territorio sufra efectos de cambio climático, las zonas cálidas, y esto ya lo tenemos que ver desde recursos hídricos, la calidad del aire, la temperatura,
la afectación de agricultura, migración de especies y el impacto que va a tener sobre la gente más vulnerable, ancianos, niños, en fin. Entonces nosotros lo que hacemos es disgregamos los conceptos de cambio climático hacia un enfoque práctico desde la gestión integral del riesgo, pero hace parte de una gran ecuación global. Evidencia científica hay suficiente. Lo podemos ver nosotros mirando por la ventana o cuando vemos que hay fenómenos como huracanes que cada vez son más intensos, más frecuentes y de evolución más rápida. Esto nos lleva a pensar, digamos, este año tuvimos una temporada con alrededor de 18 huracanes, pero nosotros hemos visto la posibilidad de que se creen mega huracanes. Si un huracán tiene alrededor de 500 millas de diámetro, de ancho, perdón, podemos encontrar huracanes ya de 1000 millas o incluso un huracán uniéndose al otro, como casi nos pasa con Eta y Iota, que se llevaron Exacto. 7 días. Entonces, el cambio climático nos lleva a eso, cuando se confluirían tres factores, una niña intensa, vientos monzones contrarios con una temperatura del mar muy alta, podríamos tener un escenario casi que infernal en términos de huracanes. Por poner un ejemplo, a eso le agregas incendios y otra serie de fenómenos que se pueden presentar derivados del cambio climático. ¿Se acuerdan de mí? Soy Paula. Y antes de que me callen, quiero invitarles a responder la encuesta que aparece al final en Spotify. Es muy rápida y nos servirá para conocerlos mejor. Gracias. Y ahora sí, silencio de mi parte y seguimos con José Luis y Sergio. Oye, ahorita que comentas esto, me quedo pensando en el asunto de la alerta, en el asunto del alertamiento temprano. Y en tu rol dentro de Amerigeo, ¿cómo ves tú que se están promoviendo estándares comunes o la interoperabilidad en sistemas de alerta temprana en distintos países? Porque además ustedes a través de este tipo de proyectos podrían darse cuenta de una afectación global, no solo una afectación en un país, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos lograr o cómo ves tú que se maneja ese alertamiento para distintos países o regiones? Ya no hablando de países, sino de regiones. Bueno, hay varios niveles. A nivel global está el OGC, que es el Consorcio Geoespacial Abierto, y este nos permite tener estándares de datos. Y esto ha avanzado bastante, porque ha permitido llegar a paquetes de datos como lo que llamamos datos listos para el análisis, que son Ready Analysis Ready Data, que básicamente lo puedes cargar en un tablet y llevarlo a campo y el modelo aprende por sí mismo de acuerdo a lo que vas viendo. En un incendio, cosas mucho más que exigen más inmediatez. Hay dos cosas que pasan aquí. Uno, que es el contexto político. Estamos pasando de una globalización a una regionalización. Entonces, servicios como el meteorológico de Estados Unidos, que era abierto para todo el mundo, para la región, sobre todo con los GOES-R, que daban esta información meteorológica, predicción de huracanes, ya la NOAA, por ejemplo, desmontó el servicio de escritorio internacional, desmontó los servicios regionales. Entonces, estamos hablando de que vamos hacia una regionalización. Sí significa que México tiene que procurar su propia soberanía en términos de predicción climática, de radares meteorológicos que tiene muy pocos México, de un sistema de estaciones más coordinado para mirar variables ambientales como lluvia, sequía, ríos y todo lo demás, porque el enfoque global que existía ha cambiado hacia un enfoque regional casi que de venta. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, nos estamos abocando a una regionalización de los instrumentos. Lo otro es que hay mecanismos de cooperación que se pueden aprovechar. Europa abrió completamente todo, entonces nosotros podemos mirar a Europa, a China y a otros países en términos de crear regional. Y lo otro es que hay mecanismos como el Amerigeo, que es el Grupo de Observación de la Tierra de las Américas, que nos permite coordinar. El asunto es que el mecanismo de Amerigeo es un mecanismo que está básicamente conformado por gobiernos, y en la medida en que los gobiernos no maduren políticamente hacia una mayor integración de ciencia y tecnología para gestión integral del riesgo, vamos a seguir andando a paso de tortuga en muchas regiones. Me refiero a algunos países de Centroamérica, más o menos ahí como un nivel alto, Brasil, Argentina, medio Colombia, Perú y otros que están en otro nivel por cuestión de desarrollo de capacidades. Entonces ahí estamos en esa discusión regional que puede tener muchos frutos, pero todavía falta bastante avanzar para que logremos herramientas regionales.
Entonces nos queda en eso, nos queda empujar desde lo nacional y lo local para poder construir esas alertas tempranas, sobre todo que las comunidades y lo exijamos nosotros. México está en mora de crear un sistema de alerta de huracanes muy robusto, a Y pesar de que... justo mencionaste y ahora vuelves a mencionar los sistemas de alertamiento temprana. Digo, acá en México tenemos el sistema de alerta sísmica, tenemos en diferentes regiones de Latinoamérica sistemas de alertamiento para tsunamis, etcétera. ¿Cómo es que la información que recibimos del planeta, observado desde afuera, nos puede ayudar o está ya ayudando a fortalecer o enriquecer la data para los sistemas de alertamiento temprano? Claro, aquí pasa lo siguiente. Cruzamos variables globales que están libres y abiertas en los sets de datos de la NASA, eso no están cerrados, están abiertos. Los europeos y lo mismo otras agencias tienen los datos abiertos. Hay que combinarlo con el saber local, con la información local, porque los satélites no tienen resolución suficiente para llegar, digamos, a nivel de barrio. En el barrio nos tenemos que defender con una resolución entre 2000 y 5000. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tomar esta información global, construir nuestros propios tableros e incorporar la información local, de vías, de la población que está, de la gente más vulnerable, llegar a un nivel de detalle casi que saber dónde están los enfermos de diálisis, dónde está la gente mayor, para poder hacer un sistema de alertamiento que también nos permita hacer un pronóstico del impacto. Pero hacia allá vamos. Entonces hay que integrar el saber local e instrumentos locales, drones a drones para que nos dé información más local. Entonces no se trata de que el satélite lo ve todo, el satélite tiene una limitante de regional, de escala, pero lo que yo te decía, de 36 variables, 16 son información geoespacial y las otras 20 las tenemos que levantar nosotros casi que a nivel local y regional. Entonces los sistemas integran información de diferentes niveles. Sí, también hay que caminar la región, ¿no? Hay que estar Claro, presente en ello y cruzarlo. Me queda claro que cada fenómeno tiene diferente fuente de data para sus sistemas de alertamiento. Algunos son, entre comillas, medianamente fáciles y pronto y otros son sumamente complejos y difíciles de acceder. Y a lo mejor ahora nada más un comentario en términos muy coloquiales, ¿no? En las películas de espías, cuando ves que los satélites llegan al detalle de que incluso pueden ver lo que una persona está escribiendo en su libreta, por lo que estás comentando, eso es absolutamente Hollywood, es completamente falso a nivel de detalle de zoom en los satélites. no es ficción, se puede hacer. Lo que Ok, pasa es que depende del instrumento. Con radar podemos detectar la desviación de centímetros de una fractura geológica, el ok, hinchamiento de un volcán de milímetros, porque es de altísima precisión. Eso no es el problema. El problema es que ese dato solo no te sirve si no lo puedes combinar con quién es el que está escribiendo, qué tan vulnerable es el que escribe, en dónde claro, vive, qué tan educado es, que son las variables hacia la vulnerabilidad. Entonces nosotros hacemos la división física, podemos mirar la amenaza, la exposición quizá de la casa, pero no sabemos, para mirar la exposición de una persona tenemos que allegar otra serie de elementos. Y para mirar la vulnerabilidad de esa persona nos toca llegar edad, educación, recursos económicos, toda la variable para poder construir visión de riesgo. Porque claro. estamos llamando riesgo a lo que se termina siendo simplemente exposición, que también hay un vacío conceptual mucho y se ve muchísimo y hay que hacer mucha pedagogía en los profesionales de campo. Bueno, y también lo importante será lograr traducir esa información en acciones, ¿no? Para que finalmente la información tenga utilidad. Y pensando de nuevo en la gente que nos escucha, Ricardo, ¿tú qué tipo de capacidades técnicas crees que deberíamos de desarrollar a nivel país y a nivel profesional de la seguridad para que toda esta información, que por lo visto es un volumen brutal de información, pueda ser de uso práctico, podamos aprovecharlo, o sea, que no sean datos, solo datos, sino que lo podamos convertir en información y por lo tanto en acciones? ¿Qué habilidades tenemos que desarrollar y qué capacidades tendríamos que mejorar? Hay 5 momentos más o menos de esta línea que me planteas. Una es la captura del dato. Hay muchos sensores, pero quizá para México necesiten sensores nuevos especiales para ciertas regiones. La otra capacidad es la conectividad.
América Latina tiene un 30% del territorio desconectado de la Internet o de los sistemas de información. Es vital. La otra capacidad son sistemas de cómputo y aprendizaje por computadora, y ahí entra la inteligencia artificial, cómo procesamos todo esto. Tenemos que tener esa capacidad convertida en soberanía, porque estamos dependiendo del chat GPT, que no es nuestro, entonces tenemos que construir nuestros propios sistemas de análisis, porque si seguimos hacia la regionalización de los países, hacia un mundo multipolar, donde vamos a ver regiones muy definidas de influencia de los países, es más importante hacerse soberano. Ya no podemos descansar sobre, digamos, que los datos los da todos Estados Unidos y ya, porque en cualquier momento se cierra eso por un conflicto político, una mala palabra de un líder, cualquier cosa se puede pasar. Hay que construir hacia allá. Lo otro que tenemos que hacer es entrenar a la gente. Es increíble que en nuestros países no tengan capacidad de procesamiento de radar. Y preguntas en México, y México es un país de grandes talentos, grandes capacidades, y creo que es una de las potencias a ese nivel en las Américas. ¿Por qué? Porque México tiene acuerdos muy grandes con todos los países del mundo y se ha procurado por desarrollar esas capacidades. Y finalmente lo otro es que se convierta en aplicaciones que le sirvan a la sociedad para algo. Entonces hay que recorrer todo ese camino, y las capacidades y ahí hay una variable muy importante en lo que Graciela es especialista, y es en la comunicación del riesgo. ¿Cómo le hacemos para que llegue la gente y entienda el riesgo? Que ya viene percepción del riesgo, comunicación del riesgo, cómo se transitan esas delgadas líneas entre el mito y lo que realmente puede pasar. Entonces hay muchos retos. Por eso mucha gente dice que es una batalla perdida, porque tenemos todavía muchos huecos en esas líneas de tiempo. Pero realmente estamos avanzando hacia allá. Yo no pierdo la esperanza jamás. Y creo mucho en nuestra Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque tenemos el talento, las ganas, y todavía tenemos un bono juvenil que trabaja en ello, que lo vamos a perder ya dentro de 15 o 20 años, cuando ya todos nos veamos mayorcitos, porque no estamos teniendo unas tasas de natalidad similares a las de Taiwán en su peor momento. Entonces, tenemos que aprovechar el bono juvenil, que es un momento histórico. Lo otro es que está cambiando todo el mapa geopolítico del mundo, con la multipolarización del mundo, y tenemos que construir nuevos aliados. Y esta realidad geopolítica, Ricardo, alcanzo a leer un conflicto paradójico. Por un lado, la realidad es que es un solo mundo, es un planeta. No hay fronteras en el planeta, el cambio climático, los fenómenos no respetan fronteras. Y por otro lado, el ser humano, la raza, estamos entercados y obsesionados con dividirlo, separarlo, crear estos conflictos de gobierno. Ahorita dijiste, ¿no? Una mala palabra de un líder. Es así de delicada esta frontera que tenemos entre los dos conceptos de un solo planeta y la división exacerbada de dividirlo. En términos de gestión integral de riesgo, no debería existir esta división. Esta división está abonando a la vulnerabilidad y al riesgo. Es un factor que a lo mejor pocas veces se habla y se pone sobre la mesa. Estos aspectos políticos abonan y cultivan la vulnerabilidad e incrementan el riesgo. Hay muchísimo, y ahora que hablas de este bono juvenil, ¿no? Estamos en una de las regiones que todavía tenemos una tasa que no es negativa de crecimiento, como en otros países ya ha sucedido, en otras regiones, todavía estamos teniendo, pero ya hoy por hoy, pues las familias que tienen hijos humanos, que no tienen hijos de mascotas, pues tienen un hijo a lo más, ¿no? Yo soy una cosa diferente porque tengo dos hijos, pero la cosa va cambiando. ¿Qué mensaje, cómo podemos alentar a esta generación que está empezando a trabajar, que está empezando a investigar, que está empezando a meterse en estas materias de la gestión integral de riesgo, que es la que nos va a mantener en 20 años cuando seamos más viejos de lo que estamos ahora? Y son los que van a estar administrando el riesgo. ¿Cuál sería este mensaje que pudieras regalarles a esta base juvenil? Bueno, hay varias cosas. Una es que tenemos que construir capital político para incidir en políticas, convertir esto en decisiones de gobierno. Entonces hay que construir capital político. El capital político, el peso político todavía está en los temas de seguridad, de educación, de salud, esos clichés de campaña, pero no estamos hablando a nivel político de gestión integral del riesgo. Seguimos muy alejados.
Digamos, si hacemos una lista de prioridades políticas, lo encontramos la gestión integral de riesgo de 10, 12, 13. Hay que avanzar hacia ella. Segundo, tenemos que crear estrategias para que emocionemos a todos los jóvenes a que vengan a la ciencia. Tú los ves en los foros financieros, hay una fiebre de bolsa tremenda, hay una fiebre de la inteligencia artificial, pero no estamos haciendo realmente poco para atraer a la gente joven a esto. Por eso Naciones Unidas está lanzando su programa de Youth, de jóvenes. Bueno, tú ves en esas comunidades 100, 200 científicos, que es una muy buena comunidad, pero hace falta más, que haya miles allí. Segundo, trabajar desde los grados más básicos, desde el bachillerato, que los jóvenes empiecen a manejar información geoespacial, imágenes satelitales desde el primero de bachillerato, sin ningún problema, que ya conocen que es Landsat, entrar en esos, entonces hay que hacer una pedagogía en ese territorio. Segundo, esta industria está explotando y es una muy buena opción de carrera, pero tenemos que contarle a la gente esa historia para que se metan en estos terrenos y no piensen que la única opción es ser youtubers o influencers de qué otra cosa. Esto me parece que es importante. Y segundo, creo que los países van a tener que plantearse estrategias para que la natalidad no caiga a los niveles que está cayendo, porque en el mapa de vida de las nuevas generaciones tener hijos no es parte del plan. Era parte de nuestro plan, del tuyo, del mío, de Graciela, no sé si de Sergio, pero de todos era parte del plan de vida, tener una familia y crecer una familia y un niño. Ya no, ahorita son los perrijos, los higatos y toda este nuevo concepto. Entonces vale la pena, los países van a tener que replantearse una política que se dirija a las madres jóvenes. Hay países donde están planteando ya que las madres tengan los hijos primero y después estudien y les dan todo el apoyo psicosocial económico y social para que su hijo pueda crecer bien y a la vez desarrollar una carrera. Y eso va a entrar, eso se debe venir en el mediano plazo, porque todo termina siendo un boom. Y ya vamos a ver dentro de unos 2, 3, 4 años las mujeres muy jóvenes prefiriendo tener sus hijos jóvenes para poder volver al concepto de familia cuando se cansen cuando ya entiendan que la mascota no es exactamente la familia. Es familia, es parte de la familia, pero no es exactamente la familia integral humana como ha venido siendo por los siglos de los siglos. Es un paradigma que va a volver porque así somos los seres humanos. Esa es mi opinión. Y la mía también, es decir, yo creo que históricamente a mí me gusta la historia y si vas estudiando las sociedades, son pendulares sus formas, ¿no? Es decir, de repente la sociedad tiende a ser conservador, ser muy estricto, hasta que llega un límite y viene el péndulo de regreso y llegamos a momentos de libertad y libertinaje tremendos y creo que es una forma normal de evolución, no lo veo mal, finalmente pues allí está. Coincido contigo, a mí me encantaría, como dicen los jóvenes de hoy, me volaría la cabeza que hubiera materias, tú estabas hablando de bachillerato, pero desde educación básica, desde la primaria e incluso desde el preescolar, que se empezara a hablar de temas de gestión integral de riesgos, de temas de administración de la seguridad en la familia. Acá en México y en muchos lugares de Latinoamérica se hacen muchos esfuerzos para invitar a las familias a que hagan programas familiares de protección civil, de practicarlo, pero desafortunadamente cuando llegamos y estamos con compañeros del gremio, con gente que se dedica a esto, y haces una pregunta honesta, dices, a ver, ¿quién tiene un extintor en su casa? ¿Quién tiene un plan organizado con su familia? ¿Quién tiene establecido con sus hijos, con sus padres, etcétera, con quien vive? ¿Qué vamos a hacer en caso de emergencia donde caigan las comunicaciones y no podamos comunicarnos? Esto creo que tendría que ser muy importante llevarlo para allá. Como último, ya yendo hacia cerrar, Ricardo, se me ocurre preguntarte, ¿cuál es tu experiencia, seguramente local en Colombia, pero bueno, tú tienes mucha experiencia en la región y en Estados Unidos, la experiencia puntual o de uno o dos ejemplos en donde sí se haya podido llevar esta información a jóvenes que están estudiando en educación básica o en educación media, que haya algo por ahí que se haya podido lograr. Y te lo platico rápidamente. Cuando mi hijo, que hoy tiene 23, casi 24, estaba en secundaria, le tocó hacer una expociencia y estaba en cuestiones de geografía y tenía que hablar de fenómenos y se nos ocurrió hacer una mesa, bueno, se le ocurrió, yo lo ayudé a hacer una mesa vibratoria para explicar por qué un sismo acá en la Ciudad de México, que tenemos el centro de la ciudad construido sobre un lago, a quién se le ocurre, pero bueno, a los antiguos colonizadores,
y cómo el mismo sismo, la zona de afuera de la ciudad, impacta diferente. Entonces hizo simplemente una mesa en donde ponía un piso de gelatina y un piso de tierra apelmada y lo movía y cómo se manifestaba una pequeña construcción en cada una de estas. ¿Hay alguna experiencia que tengas tú por ahí que pudieras compartir al respecto, que conozcas de éxito para invitar y motivar a que se haga más? Muchas. De hecho, la red de laboratorios que yo dirijo también de observación de la Tierra, tenemos un nivel de enfoque sobre colegios, en donde si vemos los nuevos planes curriculares en la política a nivel de muchos países, está propendiendo por la construcción del conocimiento a partir de los jóvenes, de hacer, aprender haciendo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es revisar la teoría sociológica de Orlando Falsborda. Es un sociólogo colombiano muy importante que nos plantea el sujeto sentipensante, el sujeto que siente y piensa, el sujeto que construye el conocimiento haciendo el conocimiento, o sea, el conocimiento desde lo local. Esto se ha aplicado en colegios aquí cerca yo tengo un trabajo muy importante con el Colegio Bolivariano que empezó con proyectos muy pequeños, digamos, georreferenciación de las basuras, georreferenciación de los pájaros, de los árboles, y ahora ya estamos haciendo un análisis de vulnerabilidad de todas las familias, con todas las variables. Con el colegio, niños de entre 10 y 18 años han ganado un poco de premios de la ciencia con esto. Panamá, tenemos el Agustiniano, donde ya van 4 generaciones. Hicieron análisis del canal de Panamá de coberturas forestales hasta que el canal de Panamá dijo yo quiero y contrató varias personas para que hicieran el monitoreo de la evolución de los bosques del canal de Panamá y alertas tempranas de deforestación. En Paraguay, los incendios del Chaco a través de estudiantes del Colegio Concepción. Tenemos universidades trabajando en temas muy importantes de conocimiento del riesgo también. En México ustedes tienen el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra que dirige Gabriela Gómez en la UNAM. Y ella también está haciendo este trabajo con jóvenes. Paraguay, la Agencia Espacial de Paraguay tiene un programa para que los jóvenes vayan ahí. Entonces, ¿cuál es la premisa final? Es el colegio de acá empezó con un proyecto hace 2 años y ahora tiene 17. Y todo el colegio se montó en un enfoque de aprender haciendo. De tal manera que ni los profesores ni los estudiantes se aburren, porque están con sus teléfonos capturando información. Hay unos que ya están dando un detalle y están buscando hasta mapeando los hongos que ven, los insectos, están encontrando. Y lo que hemos hacer es desarrollando pensamiento geográfico. Pensamiento geográfico, que no lo teníamos. Nosotros tenemos un pensamiento lógico, pero pensamiento geográfico es cuando los jóvenes entienden el dónde. Y el dónde va atado a otras preguntas. ¿Qué, cómo, y esto cómo lo resuelvo? Entonces el pensamiento geográfico nos lleva a una visión territorial, que es lo que nosotros estamos haciendo, escuelas de ordenamiento territorial para jóvenes, y ahí nos vamos. Caray, Ricardo, es increíble todo lo que nos platicas porque creo que ahora hay muchísimas más alternativas y obviamente que cuando nosotros éramos pequeños. Y lo importante es empezar a utilizarlas, empezar primero a conocerlas y saber que nos sirven pues, para poder mejorar nuestra seguridad, para poder pensar en esa parte de preparación que es tan importante ahora en la gestión integral de riesgos. No seguir pensando solo en el momento en el que algo salga mal, sino prepararnos para que estemos con una mejor visión, con una menor vulnerabilidad y podamos hacerle frente a las situaciones de una mejor manera. Gracias, Ricardo, por ayudarnos a entender cómo esta mezcla de tecnología y ciencia, además de servir a la vida, sirven también para la seguridad, ¿no? Y recordarnos que la seguridad tiene un fundamento muy importante en el conocimiento. La seguridad tiene que basarse en el conocimiento para de ahí desarrollar todo lo que viene a continuación. Y ya para cerrar, y además de agradecerte, Ricardo, no sé si quieres lanzar un mensaje final a todos los profesionales de la seguridad de gestión integral de riesgos de la región de América Latina, de la TAM, como a manera de despedida. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un verdadero placer estar aquí. Esta conversación realmente se disfruta.
y gracias por la invitación a todos, a Graciela especialmente. Pues básicamente es que estamos frente a una ventana de oportunidad muy importante, y la ventana de oportunidad que tenemos es incorporar ciencia y tecnología. Nunca como antes. Antes teníamos la limitante de la programación. Ahora la programación de código la podemos reemplazar por lenguaje verbal, lenguaje programa. Y eso es una oportunidad de oro para todos, poder programar y poder avanzar hacia la gestión integral del riesgo, que tiene todos estos elementos: la preparación con alerta temprana, la mitigación con el conocimiento del riesgo, todas esas diferentes fases nosotros podemos acceder con mayor libertad ahora. Y lo otro es que finalmente sí, yo creo que nuestra comunidad de gestión integral del riesgo tiene que participar en política. Tenemos que participar en política para darle peso político a nuestra gestión integral del riesgo. Nos frustra ver desde la ventana cómo toman decisiones y cómo los presidentes siguen hablando de desastres naturales, cómo los gobernantes tienen esto como un tema muy sensible políticamente, porque si ante un evento, ante un desastre lo manejan bien, pues suben, y si lo manejan mal, cae. Y he notado una actitud en la clase política, en la mayor parte de la clase política latinoamericana, es que prefieren no saber. Y eso es un gran problema. Prefieren no saber que ahí va a haber un deslizamiento y no gestionarlo, porque cuando llegue el problema, pues van a decir, no sabíamos. Entonces prefieren no ser informados. Entonces tenemos una lucha en términos de la comunicación del riesgo. Formarles, decirles que esto está pasando para que tomen eso. Y no, eso es todo, y agradecerle mucho pues de todo corazón. Este es el campo que me apasiona, que me fascina, y le agradezco muchísimo la invitación. Te agradecemos muchísimo, creo que este episodio es muy interesante y puede darnos para mucho más. Este asunto de que los políticos, los medios sigan hablando del concepto de desastre natural, para mí es un tema que va más allá de un concepto, es un tema de responsabilidad. Si yo sigo hablando que es un desastre natural, yo soy ajeno a él, ¿no? Va a suceder como va a amanecer el día de mañana. Haga lo que yo haga, mañana va a amanecer y no va a pasar nada. Entonces es un tema concreto de responsabilidad, y bueno, creo que hay mucho que platicar al respecto. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, porque además es maravilloso tener un hermano latinoamericano, porque hay que entender que estamos en el planeta juntos y compartimos una gran cantidad de cosas, tanto buenas como malas, y por lo tanto habrá que preocuparnos por tenerlas pues cuidadas y protegernos. Gracias a todos por habernos escuchado. Espero que hayan disfrutado la participación de Ricardo Quiroga en este episodio de Ten un Día Seguro. Los esperamos pronto y recuerda, ten un día seguro. Ten un Día Seguro es una producción original de Educa Safety. Locución: José Luis Covarrubias y Sergio San Martín Faur. Dirección y producción ejecutiva: Daniel de la Torre. Cortinillas y cápsulas: Paula Ugalde. Edición: Gina Dávila. Coordinación de invitados: Graciela Zapata y Daniel de la Torre. Grabado en Chipotle Records, Ciudad de México. Aquí se habla con libertad. Las opiniones de nuestros invitados son responsabilidad de cada uno de ellos y no necesariamente representan la visión de Educa Safety. Tenundiaseguro.com. Todos los derechos reservados.